Muy buenas tardes a todos nuestros amigos que cada viernes nos escuchan a través de este medio Coricancha. Hoy nuevamente para tener el gusto de compartir con ustedes una información muy valiosa, un conocimiento de interés general y que nos cuenta una faceta desconocida de lo que hasta ahora pues hemos tenido en nuestra mente, ¿no? En nuestro paquete mental. Vamos a hablar acerca del Tahuantinsuyo. ¿Qué significa Tahuantinsuyo? ¿Qué representa para nosotros como pobladores de este territorio? Tawa significa 4, Inti significa sol y Suyo significa territorio. Y el conocimiento que vamos a compartir se dice que es un conocimiento para todos aquellos que llevan esos Andes eternos identificados en su sangre, en su interno, como memorias que en cualquier momento, estando dormidas, se harán vivas, porque es algo que tiene que ver absolutamente con todos los pobladores de esta tierra, porque es la memoria de todos aquellos pobladores, de todos aquellos seres que en algún momento fueron sembrados aquí en este planeta y que conformaron ese gran territorio que fue el Tahuantinsuyo y que representa una sociedad y una comunidad que tuvo unos logros inimaginables, que nuestro conocimiento no se encuentra porque ha permanecido oculto, porque la versión que hemos escuchado siempre con respecto a todas aquellas comunidades que poblaron nuestro territorio y todo lo que sucedió después del llamado descubrimiento, pues es simplemente una historia sesgada, no en la profundidad que todos debemos conocer y reconocer. Se nos dice que si alimentamos nuestro pensamiento con ese conocimiento, pues podríamos dividir la historia en dos, en un antes y en un después. Ese antes, que es lo que hasta hoy contenemos como historia de lo sucedido, y un después a partir de lo que hoy vamos a aprender. Los incas llamaban a todo ese territorio, que más adelante vamos a observar un mapa para saber qué tanta extensión y qué países lo conformaban. Ellos llamaban a su territorio Tahuantinsuyo. Para ellos significaba las 4 regiones juntas, porque de esa forma fue dividido en 4 regiones, que hablamos de la palabra dividir, pero realmente no vivían divididos. Cada una de esas regiones pues tenía sus entornos y sus recursos, y de acuerdo pues a la ubicación que cada una tenía, de acuerdo a la posición que ocupaba dentro del territorio de esa parte de nuestra América del Sur. Y como se dividía en 4 regiones, pues vamos a aprender un poco de cada uno. El Chincansuyo, que le llamaban la Tierra del Jaguar, estaba ubicada en la parte norte del Tahuantinsuyo. Luego estaba el Continsuyo, que le llamaban Camino al Mar, porque era la región que ocupaba la parte costera. Ellos estaban en contacto directo con el mar. Estaba ubicada al oeste de la ciudad del Cusco, en lo que es hoy
el país Perú. Y tenían una región tenían una parte muy importante que era un cañón que se llamaba el Cañón de Nilcolca, y lo tengo allí como referencia porque más adelante voy a hacer un comentario acerca de lo que pasaba en ese sitio. Luego está el Collasuyo, que era llamada la Tierra de los Sabios, y es la región de la llama, porque era un territorio poblado por cantidades y cantidades de llamas, porque eran animales que permanecían en todas esas praderas y nadie los tocaba. Tenían una función y solamente eran tocados cuando se llegaba el momento de aprovechar la lana para los tejidos. Y el Antinsuyo, que también es llamada Tierra del Jaguar, y es la comarca del Oriente. ¿Por qué el Chincansuyo y el Antisuyo llamados de igual manera? Porque siendo una de ellas la región montañosa, como era el Chincansuyo, y el Antisuyo, que ya era de la parte selvática, en ambas regiones estaba presente el jaguar, y ese era un animal simbólico para ellos, porque aún estando en un territorio diferente, su comportamiento y sus características eran semejantes, eran casi iguales. Vamos a hablar acerca de un símbolo muy representativo para toda la comunidad del Tahuantinsuyo, porque ellos, en todo el conocimiento que generaron, en toda la sabiduría que desarrollaron, pues generaron la huipala, y es una especie de bandera, lo que en nuestra mente tenemos hoy como bandera, pero un símbolo para ellos muy representativo, porque en ese símbolo se unificaban cada uno de los pueblos que pertenecían al Tahuantinsuyo, y era un símbolo de una característica abierta, porque estaba siempre con la posibilidad de crecer. Cada que se adhería a una nueva comunidad, un nuevo pueblo, encontraba el espacio dentro de ese símbolo que era la huipala. No importaba que fueran comunidades de naturalezas diferentes, porque simplemente eran considerados como seres humanos, seres pertenecientes a esa misma comunidad. El Tahuantinsuyo comprendió esos pueblos que fueron tallados, construidos por nieves eternas, y hay referencia a algunas de ellas, como eran los urus, los chipayas, los aymaras, los mochicas, los kiwas, y los que estaban en las junglas amazónicas, como los chunchos, los yamomamis y los campas, y cientos de pueblos más, porque eran cantidad y cantidad de comunidades que conformaban ese Tahuantinsuyo. Cada nuevo pueblo que se integraba o que se incorporaba significa y sugiere un cuadrado más. O sea, siempre esa bandera estaba en expansión. No sucede lo que pasa hoy con las banderas representativas de cada país, que son banderas estáticas. También por su forma rectangular determinan un límite, consideran hechas con franjas y con algunos emblemas que ni siquiera, o símbolos que ni siquiera pertenecen a nuestro territorio, sino que son traídos o copiados de otras culturas. Pero el Tahuantinsuyo, en el Tahuantinsuyo, la huipala representaba simplemente a todas aquellas comunidades, y eran representadas con los colores del arco iris, porque ellos tenían ese conocimiento de lo que representaba el color en la naturaleza, cómo el color lo representaban en esa bandera, porque comprendían y conocían que era la manifestación de la energía plasmada en un color, y conocían también de ese arco iris que cada ser lo lleva por dentro, porque así como ellos contemplaban toda esa magnificencia en la naturaleza, comprendían y conocían que para ellos era algo significativo desde su parte interna. También esa huipala está asociada a la chacana, ¿no?, que es llamada la cruz andina, y que era un símbolo para ellos muy distinto a la cruz que llegó, pues, de Occidente con la llamada conquista, que trajo la religión y trajo un símbolo como una cruz, pero que ya ellos tenían un conocimiento de lo que representaba un símbolo como ese, pero para ellos tenían unas condiciones y unas características muy distintas, porque en ese símbolo se contenía la comunidad, la equidad, es decir,
tenía valores muy diferentes a todo lo que trajo la religión en aquella época. Contenía también el espíritu que ellos conformaban y comprendían y observaban que estaba presente en toda la creación. Esa huipala pues muestra esa nueva raza, ¿no?, que está naciendo, la raza solar que se formaba con el aporte de todas las demás razas. Y ella constituía un cuadro más en cada de la huipala. Esa bandera no la contamina ni la empequeñece, la amplía y la ampliará más hasta abarcar el mundo entero. O sea, no tenía límite para seguir ampliando, porque lo que se representaba allí era el crecimiento y la expansión de un territorio que vivía contemplando las leyes de la creación, porque no violentaban absolutamente nada y vivían en continua expansión, pero a través de su conocimiento y de la sabiduría que iban desarrollando. La diferencia no separa, no se traduce en jerarquías, en opresión, en discriminación, en segregación. Predica, la diferencia significa unión, significa igualdad entre las comunidades, pues cada uno de sus 49 cuadros son iguales. No hay uno más grande que otro, representado con los colores del arco iris dentro de esa armonía que éste tiene cuando se manifiesta en la naturaleza. Es la lección, la enseñanza, la sociología más científica, profunda y amplia, porque analizar el contenido de ese simbolismo que tiene este huipala pues solamente nos demuestra todo el conocimiento y todo el saber que ellos contenían con respecto a la forma de vivir, de transcurrir en contacto con esa creación y con esa naturaleza. Es la verdadera unidad de la diversidad, es la bandera más armónica y equilibrada, estética y fascinante del mundo entero. Es la descomposición de la luz solar, porque en ella está presente la forma como está hecho el arco iris, esa forma de degradación del color de forma perfecta, y está representada de igual manera dentro de esa bandera. Y dice que es la descomposición de la luz solar de la fuente de toda la vida planetaria, porque el color se manifiesta es gracias a toda la energía que se manifiesta en la creación. Vamos a hablar de una sociedad perfecta, porque eso fue lo que se constituyó en ese territorio de Tahuantinsuyo. Y al inicio de la presentación, yo entre paréntesis puse imperio, porque se le llama imperio, ¿no? Donde uno encuentra un texto o algo, se refieren al imperio del Tahuantinsuyo, pero realmente no era un imperio como lo que se conoce a través de la historia, de lo que sucedía en los imperios, porque siempre un imperio tenía una figura representativa que era un emperador y todo giraba alrededor de él y solo se hacía lo que él disponía. En el Tahuantinsuyo no había una cabeza visible como tal que fuera la que dominara, la que controlara y la que tomara las decisiones de toda una comunidad. En ellos no existía nadie como individuo, todo era contenido y comprendido dentro de la comunidad. Todos eran importantes dentro de la comunidad y ningún individuo aislado pensando solamente en su propio beneficio. Durante más de 50.000 años ellos eran llamados Collasuyo, que era luz, civilización, una cuna de culturas. Estaban bien alimentados, no conocían el hambre, eran sanos porque la enfermedad no se conoció prácticamente a partir del momento de la conquista, con todo aquello que se trajo del continente europeo, sabiendo de lo necesario para vivir, porque todo el conocimiento que desarrollaron, lo desarrollaron cuidando del planeta y produciendo ellos su propio alimento, su vestimenta. Todo lo que necesitaban para vivir se los proporcionaba la naturaleza y ellos tenían los medios dentro de sí mismos para poder elaborar lo que necesitaban y disponer de ello.
No conocían ignorancia, tampoco había basura ni codicia, porque ellos manejaron el planeta durante muchísimos años, durante muchos siglos, y estuvieron en capacidad de vivir en armonía con él, de preservarlo, no destruirlo como sucede hoy en día. Entonces conocían de esa armonía, de ese manejo, de ese equilibrio para poder conservar y mantener el planeta vivo. No había codicia, tristeza, corrupción, locura, suicidio, nada de lo que se observa en las sociedades actuales. Huelgas de hambre, desfalcos, violación, asesinatos. No conocían esa violencia que hoy contemplamos a cada paso. No tenía ni asesinato de menores de edad, y todo lo que hoy a través de los noticieros nosotros percibimos. Nadie sabe las alturas de conocimiento civilizatorio de perfección social que hubiéramos alcanzado en ese camino de crecimiento sin prisa y sin pausa. Es decir, que si no se hubiese interrumpido todo ese proceso de aprendizaje que ellos, como seres sembrados en este planeta, si no se hubiese interrumpido todo ese proceso, no podemos alcanzar a imaginarnos todo ese desarrollo y toda esa sabiduría y civilización que se hubiese alcanzado por estos hombres que fueron traídos de las estrellas. Y en esta parte quiero hacer lectura de un fragmento de un libro que se llama La Gran Memoria Ram, que nos muestra cómo ellos fueron traídos acá, cómo una civilización que alcanzó tal desarrollo pudo lograrlo y por qué pudieron lograrlo, ¿no? Qué condiciones de espíritu traían, qué origen traían y cómo fueron sembrados acá. Entonces dice: y el blanco corcel se levantó severo sobre sus patas traseras, mientras el cóndor de los Andes, la gran ave de las Américas, volaba sobre nuestras cabezas incas, y la visión de Carabobo tomó la potestad de los cielos y de sus estrellas, que bajaban hasta los hombres desde antes de la conquista Merkabah, mucho antes, al momento que ésta llegó, antes de quemar y destruir todos los códices de información de los pueblos originales, a los cuales se les heredó el saber del que el gran Jesús nos citó. En casa de mi Padre muchas moradas hay. Entonces una sucesión de imágenes se acoplaron a mis ojos dentro de mis sentidos. Vi las ruinas de la antigua México antes que los pueblos aborígenes existiesen allí. Luces luminosas, gran cantidad de ellas llegaron desde el cielo, bajaron a tierra, y de sus vientres estas estrellas dejaron una gran civilización humana en el planeta. Pero también la vi llegar en idéntica forma al lago Titicaca. Venían traídas por un dios blanco que dejó su semilla en las Américas. Eran los padres de Manco Cápac y Mama Oclo. Eran antes de ellos, o sea que sembraron culturas por toda esta América, y aquí podemos ir comprendiendo su origen. Vi en México la cuna de la llegada de este mismo Dios, en el de Palenque, y su origen en la estrella Alción de las Pléyades, al señor Quetzalcóatl, así lo nombraron los últimos pueblos, un Dios blanco de claros ojos y de túnica blanca hasta las mangas y los pies. Envió a este pueblo sabio en la profundidad de las distancias infinitas y en los conocimientos de la naturaleza humana. Fue antes, mucho antes de que los pueblos degenerados habitaran esas ruinas y construyeran tales civilizaciones que encontró esparcidas en todas las Américas, Colón, quien dijo y escribió para testificar la existencia del gran Dios blanco. Abro comillas. La gente de lo que escribió Colón, la gente de esta tierra creía que yo, Cristóbal Colón, con esta nave y tripulación venía del cielo, y con ese mismo concepto me recibían en cada lugar donde desembarcaba. Y aún hoy día son de la opinión de que yo descendí del cielo
Y otros fueron de casa en casa diciendo, venid, venid a ver a la gente del cielo. Y vi a Cortés llegar frente al gran Montezuma y decirle que él era el gran Dios blanco. O sea que ellos conocían y esperaban el regreso de aquellos hombres de las estrellas que los habían sembrado acá en esta América del Sur. Ellos conocían de la existencia de esos seres y esperaban su regreso. Por eso fueron fácilmente engañados. Enviado del cielo, y vi cómo este pueblo que esperaba y confiaba en la promesa lloró en silencio, mientras sintió otra vez regresar a su patria en las estrellas, porque la patria es en las estrellas y la matria es en la tierra. Y luego, despojados, fueron asesinados por el imperio. Pero esto mismo vi repetir en Perú. Las estrellas formaron al Inca desde el sol Saberta. Era la estirpe de alturas. Sus naves con la silueta blanca del hombre cincelado bajo sus vientres. Volaban, eran las huestes del cóndor, la majestuosa ave en naves del disco dorado, que otrora, antes de la rebelión de las estrellas, sembraba semillas de hombres por toda nuestra galaxia. Y el corcel levantó sus patas, saludaba a las aves de salvación de los Andes. Eran hermanos de batallas universales. Había entre ellos una sencilla humildad y un ignorado poderío de estrellas, rincones de galaxias, y el corcel traía en sus lomos al gran Dios blanco, al que aquí en el sur se llamó Cuculcán. Dios que construyó ciudades, mezcló los pueblos y con las alas del cóndor forjó el dominio del sol, rechazando a los intrusos del imperio, a quienes conminó al desierto, porque sus naves y aves eran más poderosas que el águila imperial. Todo esto sucedió 12.000 años antes de la llegada de Francisco Pizarro, quien dijo ser enviado del cielo, y que luego, mostrando su mentira y traición, asesinó a Atahualpa, robó sus tesoros y aplicó ese infernal destino a este pueblo. Entonces, se nos muestra aquí cómo fueron traídos ellos, cómo podemos sustentar que estas civilizaciones estuvieran en capacidad de generar todo lo que pudieron crear, todo lo que pudieron hacer, todo lo que aún hoy en día no tiene explicación a la razón del hombre, porque con qué herramientas que ni siquiera hoy las hay, pudieron construir esas pirámides, generar todo ese sistema de terrazas para los cultivos, las mismas construcciones hechas a través de rocas gigantescas que eran perfectamente colocadas una sobre otra, sin ningún tipo de cemento, sin ningún tipo de aglutinante que las sostuviera, solamente el mismo peso de ella y los cortes perfectos que lograban hacer. Entonces, por eso nadie sabe la altura de conocimiento que hubiésemos podido alcanzar, la sabiduría a la cual se hubiese podido llegar si no se hubiese cortado ese camino en aquel momento del descubrimiento. Era una sociedad perfecta porque se basaba en la libertad, la identidad y el conocimiento que rigen las leyes de la creación. Ellos vivían en ese equilibrio, respetando el planeta, no contaminaban las aguas, no contaminaban el aire, no dañaban la tierra. Entonces estaban sujetos a esa ley espiritual, ¿no?, que siempre estuvo presente dentro de ellos, que siempre estuvo manifiesta en su obrar, en su pensar, en todo lo que podían desarrollar. Entonces voy a dar lectura a esta ley, que es la ley espiritual del Padre, y dice: mas mi ley espiritual siempre ha estado aquí, siempre estuvo presente en todos ellos, pulsada en mi aliento de las supremas luces. Es supraconciencia, está escrita en la mente y en los corazones, porque solamente de esa manera, esa ley escrita en la mente y en el corazón de cada uno de ellos, les permitía esa conexión perfecta con la Pachamama y haber tenido el planeta en sus manos durante tanto tiempo y no haber generado destrucción ni caos en él. Escrita en sus mentes y corazones, preexistentes, de quienes en conciencia
Han comparado las leyes del mundo y las han encontrado tenebrosas, faltas de justicia, de poca inteligencia, débiles en sabiduría, escasas en espíritu, las hallan obra de tinieblas. Ellos pudieron vivir dentro de esa conexión con la naturaleza, con la creación y ser uno con ella y poder crear y generar todo el entorno en ese gran territorio que fue el Tahuantinsuyo, no importando que fuesen comunidades diferentes en el sentido de que unas pertenecían a una región y a otras no, porque ellos contenían una misma sabiduría y reconocían un mismo espíritu. ¿Cómo lograron ellos conformarse como una confederación a través del tiempo? Se les considera una confederación elástica de naciones, iguales por dentro y parecidas por fuera, resultado de una memoria de tradiciones, de una sabiduría cristalizada pacientemente a lo largo de 500 siglos de aprendizaje. ¿Por qué lograron conformarse como esa gran comunidad, como esa gran confederación? Y aquí nos hablan muy claramente, porque eran iguales por dentro. O sea, que su sentir, su conocimiento de la ley, su identidad, su origen reconocido por cada uno de ellos era el mismo. Todos tenían un mismo pensamiento y eran parecidas por fuera. ¿Por qué? Porque cada región, cada suyo, cada una de esas 4 regiones, pues tenía unas condiciones y unas características de acuerdo a la ubicación que tenía. Entonces, tendrían algunas diferencias y cosas muy iguales, pero en eso eran parecidos por fuera. ¿Y por qué dice que el resultado de una memoria de tradiciones? Porque más bien de una memoria que ellos traían grabada en su ser, porque fueron sembrados aquí con esa sabiduría y simplemente lo que llegaron a hacer fue desarrollarla. ¿Y qué sentido tiene para nosotros comprender hoy en día? ¿Qué sentido tiene que hayan sembrado en este territorio una comunidad con esas características, con esas condiciones? ¿Qué propósito tendría que se hubiese traído hombres de esta categoría de espíritu a este territorio? Y sí tiene mucho sentido que se haya hecho así, porque este territorio que es América del Sur, la reina del sur, como la detalla la profecía, y lo podemos corroborar en Mateo 12:42, donde habla de la reina del sur y donde se dice que aquí hay más conocimiento que Salomón, o sea, más conocimiento que todo ese conocimiento que se trajo, que simplemente lo que hizo fue borrar la memoria ancestral, la memoria espiritual que estos hombres traían de cómo vivir y poder permanecer dentro del planeta sin destruirlo. Ellos traían ya esa memoria grabada y fue simplemente lo que se fue transmitiendo de generación en generación. Esa sabiduría que ya estaba contenida dentro de ellos, pero que gracias a esa conquista y a ese descubrimiento, lo que se hizo fue borrar toda esa memoria y eso es lo que hoy vemos. Pero borrar entre comillas, porque por eso se habla de esos Andes que están grabados en la sangre de cada uno de nosotros, porque cuando recuperamos esta memoria y cuando escuchamos de este conocimiento, pues simplemente por dentro de nosotros hay algo que vibra y reconoce y lo siente como propio. Entonces eso está grabado dentro de nosotros y solamente está esperando que cada uno acceda al conocimiento, reconozca esas verdades y se sienta como perteneciente a este territorio que es una profecía para la humanidad. ¿Qué grupos conformaban el Tahuantinsuyo? Pues estaban conformados por aymaras, quechuas, que estaban en el sur, en las laderas andinas y alrededor del lago Titicaca. Aquí en el mapa se puede apreciar el sector de América del Sur, donde estaba conformado el Tahuantinsuyo, y ahorita vamos a ver aquí en este mapa cómo estaba realmente conformado el territorio, ¿no? Cómo estaba dividido, porque habían comunidades ubicadas en el norte, en el sur, en el este y en el oeste. Y pues vemos que a Colombia, a nuestro país Colombia, le correspondió una parte, la parte sur,
suroeste, la parte que da con el océano, es la parte que le correspondió a Colombia. Entonces, pues podemos sentirnos también como pertenecientes a toda esa sabiduría y a todo ese conocimiento que en aquella época se desarrolló en nuestro territorio. Vamos a ver ahora cómo vivían, ¿no? Sabemos que, por lo que hemos hablado hasta el momento, que ellos vivían sujetos al cumplimiento de las leyes cósmicas o de la creación. Ellos vivían unidos a ese conocimiento y a ese cumplimiento de esas leyes. Por eso lograron supervivir durante tantos siglos, tantos años, en perfecta armonía. Para ellos era moral o conciencia lo que apuntalaba la vida y las leyes que regían el Tahuantinsuyo, las leyes que regían su territorio. Para ellos eso era, pues en los documentos que uno encuentra se habla de moral, pero realmente hablemos de conciencia, ¿no? Porque es solo la conciencia que tiene el hombre lo que le permite cumplir la conciencia y el conocimiento que tiene de esas leyes, lo que le permite cumplir con ellas, y fue de esa manera que se pudo desarrollar ese gran territorio que fue el Tahuantinsuyo. Las leyes cósmicas creacionales eran referidas a sociedades humanas. Una ley es moral si beneficia a la especie. Si beneficia a un sector, es inmoral, porque perjudica a la especie. Por eso ellos nunca pensaban en individuos. Las leyes no estaban hechas para individuos, sino que estaban hechas para beneficiar a todas las comunidades que conformaban el territorio, porque todos eran absolutamente iguales. Desde la cabeza principal, que era el Inca, que no lo veían ellos como tal, sino que simplemente era una figura representativa. Las leyes que nacen de un solo modo, generación tras generación, los pueblos van aprendiendo a depender de su bienestar y la vida misma del cumplimiento de estas leyes. O sea que el conocimiento y el cumplimiento de esas leyes les garantizaba a ellos el bienestar, la armonía en que vivían, y ellos sabían perfectamente dentro de sí que gracias al cumplimiento de esas leyes era que se podía dar todo esto. El centro de la organización, pues se dice que no era la familia, pero no, sino la comunidad, en su obligación moral de cuidar a sus miembros. La familia sí era importante porque dentro de la familia se iniciaba todo. Desde que el niño nacía, se empezaba esa formación para que él siempre sintiera que pertenecía a algo más grande que a la familia, pertenecía a la comunidad. Las leyes no son codificadas ni escritas, son tradición viva, grabadas en el corazón y en la mente de los hombres. Porque las leyes no las tenían escritas ellos en ningún documento. Ellos las tenían escritas por dentro. Ese era su sentir continuo, su sentir eterno. No necesitaban recurrir a un papel, no necesitaban que nadie les recordara, mire, esta ley es así, no, porque ellos las tenían codificadas por dentro y simplemente eran su obrar, eran su pensar, eran su sentir. Entonces nunca necesitaron de ese tipo de herramienta para poder cumplir con la ley de la creación. Existía la coerción moral, o sea, existía el regaño, el castigo, cosas como esas, para evitar ataques contra la ley socialmente conformada. Esa misma presión que existía, ese mismo cuidado, ese mismo estar vigilantes de que todo continuase en esa armonía, esa misma presión premiaba a mujeres y a hombres que sobresalían, dedicando su inteligencia, su valentía, su esfuerzo, su trabajo a mejorar la vida de la Iyú, a mejorar la vida de las familias. Y ese prestigio espontáneamente reconocido se hacía visible. Bueno, estos hombres que sobresalían y estas mujeres, por todas esas características que acabo de enumerar, pues eran premiados, ¿no? Eran premiados a través de una ceremonia donde les colocaban sobre su cabeza una corona hecha con plumas de pájaros pequeños, y que tenían una característica muy importante, era que eran colores iridiscentes. Esa corona se llamaba Mascaipaba. Esa corona hecha con colores iridiscentes, igual como el símbolo de la bandera huipala, ¿no? Y los mismos colores
representados también en la cruz andina. Entonces, para ellos era importantísimo la representación del arco iris, y lo tenían integrado a su interno, a su vida, era propio de ellos. Esa corona representaba sus pensamientos y esa fuerza de las aves para remontarse a las montañas y poder solventar cualquier situación difícil gracias a ese pensamiento superior que estos hombres contenían. La ley de armonía estaba contenida dentro de ellos. La armonía es mi ley central de conciencia, es una ley del Padre, es una ley eterna, una ley que viene desde un origen. En ella están cimentados los derechos esenciales de la vida de mis mundos. Por encarnación os doy educación de espíritu. Por existencia y conciencia, conciencia y propiedad de todas las cosas creadas para servicio, alimento y abrigo. Ellos contenían toda esta armonía porque así lo demostraron a través del tiempo con todo lo que ellos pudieron generar, a través de esa conexión con esa ley, a través de reconocer que todo lo que estaba hecho en la creación era para la misma creación del Padre, ¿no? Para el mismo hombre, que por encarnación de espíritu se hacían acreedores a toda esa regalo que era la creación, manifestado en el mismo planeta, manifestado en la naturaleza, manifestado en los animales, todas las cosas que estaban hechas y creadas para el servicio de ellos y para poder generar su alimento, su abrigo, su vivienda, todo lo que necesitaban para desarrollar ese Tahuantinsuyo, ese territorio, esa sociedad perfecta que lograron ellos generar, gracias al comprender y al contener toda esa armonía que se manifestaba dentro de la creación y que llevaban ellos en su interno. ¿Cómo nació el Tahuantinsuyo? Dice que la evolución natural de la organización comunitaria formó el estado del Tahuantinsuyo, porque ellos pensaban era en comunidad, en común unidad, no pensaban en un individuo. No sucede lo que se siente hoy. Mi país es Colombia y ningún otro país lo siento en mi corazón, sino que siento es a mi país y no siento a ningún otro. No, para ellos eso no existía. Ellos no existían que el continsuyo era lo de ellos y el antisuyo no. Para ellos todo el territorio era una sola comunidad y de esa forma así era su importancia. Así como las células del cuerpo formaron el corazón y el cerebro para regular sus funciones. Ellos estaban formados de esa misma forma. No había desunión en ellos, pertenecieran a la región que pertenecieran. Eran una unidad en esa comunidad. Por ello llegó a ser un engranaje perfecto, funcionando con el ritmo y la eficacia silenciosa de las leyes de la creación. No se apartaban de ellas. No existía dentro de su pensamiento, no se concebía vivir apartado de las leyes de la creación, vivir apartado de la naturaleza, vivir desunido del hermano, del más cercano. No pensaban mi familia es mi familia, sino que simplemente se veían y se manifestaban como una sola familia, como una sola comunidad. Todos palpitando en un solo corazón, unidos a ese pálpito eterno que se manifiesta en la creación y que gracias al conocimiento de esas leyes ellos pudieron vivirlo. En la mente todos con un solo pensamiento. Justicia es armonía y armonía es estabilidad. Tenían un balance perfecto en todo lo que vivían y manifestaban. La comuna agraria creció a comunidad cósmica cuando captó la armonía del universo, cuando sintió los latidos como la suma infinita de contracciones y dilataciones de todos los astros, de aspiraciones y expiraciones de todas las plantas y de todos los animales,
de sístoles y diástoles, de todos los corazones, del dar y del tomar, de todas las cosas. Estos dos momentos que oscilan mantienen la vida que conocemos. O sea que ¿cómo sería esa unicidad con el Padre, con la creación, que ellos estaban a ese palpitar eterno del Padre, de la creación, y percibían ese palpitar en todo, percibían ese palpitar en el agua, en la montaña, en los animales, en las plantas, o sea, ese pensamiento único que ellos tenían y ese sentir único que ellas tenían era lo que les permitía esa unicidad y dejar de ser una comuna agraria, dejar de ser un grupo de personas que cultivaban la tierra para constituirse como una comunidad cósmica, como una gran parte y una gran formación de esta creación, de estos universos. Tenían un gobierno, ¿no? Y todo se generaba porque ya a los 24 años el comunero, fuese un hombre o fuese una mujer, había pasado absolutamente por todas las labores y por todos los trabajos que se desarrollaban en las comunidades. El aprendizaje era impresionante. Estaba listo para ejercer cargos de responsabilidad social. Cuando un hombre llegaba a esa edad, ya tenía un paquete en su mente y en su interior de cómo ejercer la responsabilidad que le tocara. No se especializaban en una cosa, esto sí lo hago, esto no. No, eran una unidad tal que estaban en capacidad de guiar una comunidad en todos los aspectos que fuesen necesarios. El gobierno del Tahuantinsuyo se forma naturalmente, de abajo hacia arriba. O sea, allí no hay jerarquías, allí se inicia toda esa formación desde que se es niño. Cada 10, cada 100.000 y cada 10.000 familias eligen sus representantes gradualmente hasta conformar el Consejo de Ancianos y de Ancianas. Y esto ratifica como Inca al vencedor de una larga serie de pruebas de resistencia, inteligencia, voluntad y bondad. Allí no había herencia ni progenitura. Allí no contaba el hecho de que el Inca, que en aquel momento representaba toda esa gran comodidad, tenía un hijo y que por derecho propio ese hijo iba a ser el que lo iba a ser su sucesor. Eso no existía dentro de ellos. Ese hijo de ese Inca tenía que empezar su formación desde niño y aprender absolutamente todas las labores que le correspondían, y en el momento ya en que tenía la edad de 24 años para pretender asumir esa responsabilidad, tenía que demostrarlo con el aprendizaje que había tenido durante ese tiempo y con las pruebas de resistencia y de habilidad a las cuales debía someterse. Era algo que se lo tenían que ganar a pulso. El Inca simboliza el gobierno y recibe emisarios de otros pueblos. Ellos siempre no eran cerrados. Ya sabemos, gracias al conocimiento del Huipala, que no era una bandera cerrada. Ellos no eran una comunidad cerrada. No porque estuviesen divididos en territorios, se negaban a recibir a representantes o a familias o a pueblos completos que venían de otro territorio, de otro suyo. No, siempre él estaba abierto a recibir a todo el que llegase. Y siempre eran recibidos con absolutamente todo lo necesario. Ninguna familia, ningún pueblo que se trasladaba de ningún lugar a otro, no tenían que llevar víveres, no tenían que llevar vestidos, no tenían que llevar absolutamente nada, porque cada suyo tenía tanto, era tal la producción, era tal la suficiencia en todo lo que ellos producían en la tierra, en cuestión de tejidos, en cuestión de vivienda, era tanto lo que tenían que todo el que llegaba siempre encontraba alimento, encontraba abrigo. Por eso hacía referencia al cañón del Colca, porque ese cañón tenía una característica, o tiene una característica muy importante, y es que en sus laderas había una formación de unas cuevas naturales, las cuales ellos las utilizaban, las aprovechaban para el almacenamiento de víveres, para el almacenamiento de materia prima, como era la lana, que
quitaban a las llamas, porque eran miles y miles de animales de esos recorriendo las praderas, y cuando llegaba el momento de esquilarlas, de peluquearlas, como diríamos nosotros, era tanta la cantidad de lana que mucha la aprovechaban para producir su vestimenta y mucha era guardada para irla aprovechando o para que la aprovecharan todos aquellos que en determinado momento llegaban de un territorio a otro y encontraban comida en abundancia, conservada a través de muchos métodos de conservación, porque generaron muchísimos métodos de conservación para guardar alimentos en perfecto estado sin que se descompusieran por meses y por años, y los podían aprovechar. Y todo eso era en función de todas esas comunidades. Todo el que llegaba tenía el mismo derecho era de todos, simplemente era de todos, nadie se sentía dueño de nada. La política. La base de la pirámide política fueron las cabezas de familia. Difícilmente un padre o una madre robará o descuidará la comida de su familia. No existía en el pensamiento de ellos este tipo de pretensión, ¿no? La base de esa pirámide siempre era la familia, era la cabeza de la familia, y así como tal era respetado, porque eran los encargados de empezar a dar la formación a todos los niños que iban naciendo. Entonces, y tenían absolutamente todo solucionado, porque ellos mismos producían todo lo que necesitaban. Nunca tenían escasez absolutamente de nada. O si había escasez por alguna circunstancia, pues eran tan diestros en la conservación de los alimentos que tenían las bodegas absolutamente llenas. Cuidaban el agua, cuidaban el aire, la misma tierra. Todo eso estaba dentro de todo ese manejo perfecto que ellos daban. Los ancianos y ancianas del consejo decidían lo más importante. Ellos, por su edad ya, por la sabiduría que habían alcanzado, porque ya habían desempeñado absolutamente todos los cargos, eran las personas más idóneas para tomar las decisiones más importantes en cuanto a la producción y la distribución directa de las cosas. Y así se libraban de que se torciera esa justa distribución de trabajos y de cosechas. Pensar en beneficiar al uno y perjudicar al otro, eso no existía, no había un beneficio en pro de una sola persona, todo era equitativo. Por eso la cruz andina, dentro de sus principios, tiene eso, ¿no? La equidad y que todo estuviese siempre repartido. La familia como esa célula primordial, ¿no? Donde se cimentaba al niño, donde se empezaba a entregar al niño lo importante para su vida. Esa familia manejaba el principio original, como la ley de la continuidad de la vida, porque tenían escrito dentro de sí que la unión de él y ella era la única forma de preservar la continuidad de la vida. No tenían otro pensamiento, no existía una cosa diferente a la unión de él y ella para poder preservar la vida en el planeta. Toda mujer y todo hombre cumplía las leyes naturales de la reproducción. Ellos sabían que en determinado momento tenían que cumplir con esa ley de reproducirse, de traer una nueva vida al planeta, a la Tierra. El matrimonio era obligatorio. A los 14 años, ella y él a los 15. Las parejas se encontraban generalmente en los grandes festivales que realizaban, el Inti Raymi y el Capac Raymi. El Inti Raymi pues era el festival muy importante porque lo hacían en honor al sol, ¿no? Porque ellos adoraban al sol, ellos conocían de lo que representaba el sol como la vida del planeta. Y de hecho el Tawa Inti suyo, que está dentro de lo que contenía esa comunidad, estaba presente el sol, que Inti significa sol, y era fundamental porque ellos comprendían que en la fuerza del sol estaba la vida. Y el Kapa Raimi, que lo hacían en honor a la fertilidad del planeta, en honor a la fertilidad de la tierra. Entonces las parejas se encontraban, los hombres y las mujeres se encontraban generalmente en esos acontecimientos, en esos festivales, decidían realizar una prueba
vivían en forma de matrimonio, una prueba que se llamaba Sirwinacuy o Tincunaspa, y que en quechua significaba encontrarnos, encontrémonos. Después se casaban para siempre o buscaban a otra persona. O sea que en ese año de prueba que tenían como pareja, si por alguna circunstancia se daban cuenta que no podían vivir juntos, que no era la persona idónea, pues simplemente se terminaba esa relación y esperaban hasta el próximo año en que se diera la oportunidad nuevamente de asistir a los festivales e ir en busca de la persona que sería la compañera de toda su vida. Porque no era que se separaran ese año y la mujer y el hombre salieran como locos a seguir buscando y buscando y buscando, sino que tenían una ley, la respetaban y era solamente durante ese espacio de tiempo que se podía realizar esa búsqueda de compañía. El divorcio no existía, el adulterio de cualquiera de los cónyuges era casi que desconocido, las mujeres no valían menos después de que tuviesen ese año de convivencia con un hombre. Para ellas no existía ese concepto de que la mujer valiera menos porque había tenido la presencia de un hombre en su vida. Ni siquiera tenían un nombre para la virginidad. Eso no estaba contenido dentro del pensamiento de estos hombres. Simplemente contemplaban era la ley como la forma de continuar la vida. La familia, el sexo no fue condenado por ellos, ni por su religión, ni por su espíritu, ni costumbre. Por eso no fue obsesivamente soñado. El sexo no formaba parte de lo que se constituye hoy para el ser humano, ¿no? Que es una distorsión impresionante a lo que se ha llegado gracias al desconocimiento de lo que realmente representa para nosotros como especie, como humanos. Para ellos era algo natural, algo que se tenía que dar. Para ellos era un acto religioso, yo diría que espiritual. Era el más conveniente y natural y agradable para ellos, porque pues era la forma también de perpetuarse, ¿no? La función principal que tenía el sexo en estas parejas era eso, perpetuar la vida, no ese uso desenfrenado, ese vicio en el que llega a convertirse, porque eso es la distorsión que hemos sufrido en ese aspecto. Ni los ojos se salían de las órbitas, ni las manos se crispaban como garras durante el amor. No nos volvimos monstruos al hacerlo porque no sentíamos culpa. O sea, ellos lo vivían como algo natural, pero con una función específica. Y hay muchas pruebas, ¿no? Mucho sustento en algunos museos de Europa, de algunos países, donde esculturas y dibujos que se llevaron de acá durante el tiempo de la conquista y que todavía son conservados, donde se muestra, ¿no? Todo lo que representaba para ellos. Vamos a hablar ahora de la educación y la cultura. La educación es colectiva y formaba humanos colectivos, porque hemos visto a través de lo que hemos ido aprendiendo que ellos no pensaban en el individuo, ellos pensaban en la comunidad. Entonces la educación era así. Siempre se educaba al niño pensando en que iba a formar parte de una comunidad. Amar a los niños era ayudarlos a aprender, grabarles con el ejemplo del trabajo que su vida dependía de la vida comunal. O sea, un niño no crecía pensando este juguete es mío, estos zapatos son míos, nada lo sentían como suyo propio, sino que todo lo utilizaban, pero todo era de todos. Y el niño crecía en esa formación. Entonces nunca se veía otro tipo de manifestación, no existía el egoísmo, no existía la propiedad privada. Niños y adultos no estaban separados artificialmente. No se concebía a los niños alejados del adulto. ¿Por qué? Porque el adulto traía un aprendizaje y era el encargado de entregarlo al niño. El niño no tenía que ir a ningún lugar especializado
para que le enseñaran un conocimiento, porque eso no existía. El conocimiento lo tenía que adquirir a través de la experiencia que habían adquirido sus padres, porque era una tradición del conocimiento de las leyes de la creación, de las leyes cósmicas, que se heredaban de generación en generación, pero eran en el contacto directo con sus padres, con todos los adultos, con los ancianos, que ya tenían ese conocimiento y esa sabiduría escrita dentro de sí. Entonces, por eso los niños nunca estaban separados de los adultos, no existía forma de separarlos, porque no, eso no se concebía. No había ropa, comida ni música especiales para niños. Todo era igual para todos. Estos ayudaban a la comunidad, apenas tenían fuerza, apenas empezaban a caminar, a hacer sus pinitos, ya empezaba esa formación para ellos. Y apenas tenían esa fuerza y apenas iban coordinando movimientos, ya estaban aptos para empezar a enseñarles todo lo necesario. Ellos jugando desarrollaban músculos y sentidos. A los 4 años ya ayudaban a escoger semillas por color, por tamaño. Luego ya cuidaban un pequeño huerto y así poco a poco iban cuidando animales como aves y conejos. Y todo eso de la mano de sus padres o de los adultos que los rodeaban dentro de la comunidad, porque no existía eso de que el niño no puede ir donde el vecino porque le puede pasar algo. No, eso no existía. Ellos no se apartaban nunca de los adultos, porque todos tenían algo que aportar en la formación de todos estos niños que venían creciendo. Después combinaban el pastoreo con el hilado y el tejido. Niños de ambos sexos, no había discriminación de que los niños no podían coger una aguja, que eso solamente era tarea de niñas. No, eso no existía. Cualquier cargo de responsabilidad requería de habilidad musical, porque eso revelaba una armonía interna. Por eso desde temprana edad ellos aprendían acerca de la música, y estaba incorporada a su crecimiento y a su desarrollo. La educación y la cultura. Vamos a hablar de los idiomas, porque resulta que el idioma aymara y el quechua eran muy importantes dentro del crecimiento de estas comunidades, ¿no? Porque eran idiomas pulidos por más de 1000 años, por la necesidad que tuvieron ellos de organizar sus trabajos y la vida en comunidad que desarrollaron. Porque es que cuando se tenga oportunidad, porque hay documentos, hay mucho conocimiento que muestra lo que realmente fueron todas esas comunidades. Esto que estamos dando aquí es simplemente un pequeño abrebocas como para despertar la necesidad de conocer acerca de toda esta historia y de todo lo que estas civilizaciones alcanzaron. Entonces los idiomas formaron una parte muy importante en todo el desarrollo y la organización de esas comunidades, porque son idiomas colectivistas, socialistas, creados por y para gente sin categorías cristalizadas. O sea, allí no es como ahora que los universitarios solamente, o los que llegan a cierto estatus en cuestión de educación, son los que tienen acceso a aprender uno o más idiomas. No, allá todos por igual aprendían los idiomas que ellos tenían, porque eran para ellos, para su comunidad, para poder tener ese crecimiento que ellos alcanzaron. El quechua dice que habla de la ductilidad, de la ternura, de la dulzura de los valles verdes. Debió ser el idioma para tratar a los niños, para educar, para manifestar el amor, para hablar de la naturaleza, de la creación. Debió ser el idioma que tenía esa ductilidad, esa facilidad de acomodarlo para poder expresar todo lo que querían con respecto a lo que observaban en la creación. Y el aymara dice que es montaña, austeridad, sobriedad y dureza de rocas graníticas del Tiwanaku. Debió ser el idioma que utilizaban para lo técnico, para el trabajo en la tierra, para la fabricación de las viviendas, para los caminos, para toda esa ingeniería tan impresionante que desarrollaron ellos en cuestión de caminos, que aún hoy en día no se logra conocer todos los que hay ocultos en la selva, ¿no? Entonces, porque eso fue una estructura impresionantemente
perfecta. Entonces, ese idioma tenía que ver con toda esa parte, porque era un idioma más técnico. Eran idiomas con más vocales y consonantes que el español. No tiene los giros españoles para nombrar formas de propiedad, ni modos de adquirir, ni de transferir, ni de rentar, ni de perder, de prestar, nada. Esas expresiones no existían porque ellos no necesitaban de ese tipo de acciones. No tenían que transferirle nada a nadie porque todo era de todo. No tenían que pedir prestado porque de todo podían disponer. No tenían que perder nada porque todo estaba allí. Entonces esas expresiones no existían dentro del idioma de ellos. Y menos tenían adjetivos para alabar amos, porque ellos no tenían amos. Tenían una cabeza visible que era el Inca, pero no dentro de la condición de lo que uno ve una autoridad de esas, ¿no? Dentro de la que, como la concebimos hoy en día, para imponer, para determinar, no. Porque todo, a pesar de que existiera esa cabeza representativa, todo se determinaba y se decidía en ese gran consejo que existía de ancianos y de ancianas. Vamos a hablar de la ciencia, porque existían los amautas, ¿no? Que eran esos sabios de ambos sexos que vivían en los Yachay Huasi, que significaba casas de conocimiento. O sea, eran unos sitios especiales donde ellos permanecían muchísimo tiempo de sus días desarrollando todo ese conocimiento y toda esa sabiduría y toda esa ingeniería que tenían, todo lo que habían generado a través de la observación de la naturaleza, de la observación de los astros, porque ellos vivían en pos de eso, adquiriendo cada vez más herramientas de conocimiento para poder generar todo el desarrollo que alcanzaron. Organizaban bibliotecas de quipus, computaban calendario, realizaban investigaciones y formaban nuevos sabios. Además de que estaban todo el tiempo estudiando, buscando, esos lugares los utilizaban para formar a todos aquellos niños y niñas que venían en ese proceso de crecimiento y que evidenciaban las condiciones para poder convertirse en esos futuros amautas que continuarían con ese desarrollo y crecimiento de esa sabiduría. Las matemáticas incaicas se afinaron hasta expresarse con puntos y rayas. Escritura y numeración se fundieron en la cumbre de la expresión simplificada. Ellos, a través de esos quipus, que eran unas cuerdas con las que tejían, les colgaban unos caitos que eran unas tiritas iguales en forma perpendicular y a través de nudos fue que ellos lograron generar esa forma de cómputo que era perfecta, que les daba muy buen resultado. Y ellos lograron la expresión del punto y de las rayas. Eso no fue nada nuevo lo que trajeron, porque ya ellos lo manejaban, sino de qué forma lograron esa perfección que podemos ver en esas terrazas, en esas construcciones. Es que aún la ingeniería de hoy en día se ve a gatas para poderlo comprender y para poderlo detallar y medir. Dice que ellos pudieron calcular el año solar en 365 días y 2420 10 milésimas de segundo y cronometrar el infinito. O sea, tenían una perfección en los cálculos que hacían que pudieron calcular el año casi que perfecto. Toda esta sabiduría alcanzada mientras en Europa quemaban vivo a Galileo por opinar que la Tierra se movía. Entonces, ¿cuál era el atraso que se tenía en Europa? Que ningún hombre podía aspirar a un conocimiento mayor porque era calificado de brujo o era calificado de hereje. Cuando en este territorio ya se había desarrollado un conocimiento y una sabiduría y un conocimiento que podían calcular a través de la observación que realizaban de los astros en el firmamento, porque tenían cómo observarlos, no tenían telescopios, pero tenían una forma natural para hacerlo y pudieron desarrollar calendarios para muchísimas, por muchísimos tiempos y por varios años y en varias etapas. En el Tahuantinsuyo, para conocer las entrañas del universo, no necesitó instrumentos, porque dice que de trecho en trecho, a lo largo y ancho del extenso territorio, aberturas en pequeños montículos seguían la trayectoria de las estrellas.
O sea que gracias a la conformación de este territorio, en medio de las montañas y de las rocas, ellos descubrían orificios y a través de esos orificios podían hacer observaciones al firmamento, aprender a ubicar las estrellas, aprender a ubicar los planetas, porque lograron darle nombre a algunos planetas. Y sin ningún tipo de instrumento, a Júpiter le llamaron Paquerio, Pirúa, a Marte Satir Ninsanka, y así sucesivamente. Y aunque en agricultura, medicina, astronomía y en fundición de metales logró niveles inimaginados, los europeos no alcanzaban a imaginarse cómo ellos lograban fundir los metales. No crearon armas, no organizó ejércitos contra otros pueblos, ni policías contra sus habitantes. Eso no existía en el pensamiento del Tahuantinsuyo. Solamente existía la vida en común unión con la creación, con la naturaleza. Y matar no fue un oficio para ellos. No existían soldados. Todos desde el Inca eran agricultores, porque ya vimos que durante el transcurso de su vida, hasta los 24 años, tendrían que aprender absolutamente a desarrollar todas las actividades. Fue un pueblo pacifista. La guerra es ajena a la armonía cósmica creacional y por ende a la sabiduría inca. La guerra no existe en la naturaleza y no existió en el Tahuantinsuyo. Eso fue una impostura que trajo la llamada civilización. La guerra no es un fruto natural, es un invento del hombre divorciado de la tierra. Ellos vivían en armonía acá. Ellos vivían en completa armonía entre ellos mismos y con la creación. Cuando llegó esa devastación y esa barbarie, fue que se introdujo todo ese, a través de ir borrando la memoria original que estos hombres traían, de cómo vivir respetando las leyes. Hoy parece imposible imaginar a millones de hombres y mujeres viviendo milenios sin conocer la guerra, porque eso fue lo que sucedió con todos estos pueblos, con todas estas comunidades ancestrales, con todos estos hombres que nos dejaron esa memoria que nosotros tenemos grabadas en nuestro interno y que es lo que nos hace vibrar cada vez que escuchamos de este conocimiento y de esa sabiduría que ellos generaron. Porque eso está escrito en nosotros, porque somos de acá, porque tenemos esa herencia, porque estamos llamados a recuperarla. Cuando se hagan nuevas todas las cosas es parte de que todo se haga nuevo, de volver a expresar todo eso que traemos nosotros por dentro, porque es todo ese conocimiento que está allí guardado. El Tahuantinsuyo valoró los pueblos por su capacidad y técnica de construcción. La medida fue calidad de vida, no facilidad de matar, porque ellos no mataban. Es más, aprovechaban los animales en algún momento, pero no por la necesidad de matarlos por matarlos, sino simplemente por un aprovechamiento. Y uno o dos, y lo que necesitaban, y nada más. La abundancia material no corrompió su esqueleto moral, porque tenían tanto y para todos que no existía la corrupción en ese sentido porque nadie quería a nadie para sí. Nada para sí, todo era de todos, y así lo vivían y así lo manifestaban. Un pueblo pacifista. La vida inca desbordaba la comprensión del mundo industrializado. La máquina uniforma comidas, vestidos, músicas, expectativas, racionamientos sin sueños. Impide comprender que ser feliz es construir nuestra casa o parte de ella, es sembrar, cuidar, cosechar y cocinar nuestra propia comida. Decidir el vestido, curarse, poner ritmo a nuestras alegrías y tristezas, cuidar el derecho de aprender de nuestros errores. Eso es lo que mostraba ese pueblo que era totalmente pacifista y que a través de todo lo que lograron generar, lo demostraron. Pueblos en guerra no hubiesen podido llegar a generar todo el desarrollo que tuvieron. Siempre seremos del tamaño de nuestros trabajos, de la habilidad y torpeza de nuestras manos y mentes. Bueno, hasta aquí ha llegado esta entrega de un conocimiento muy importante para todos nosotros.
que está, que lo pueden encontrar en un libro que se llama así como la presentación de hoy, El Tahuantinsuyo, escrito por Huanca Reinaga, un escritor peruano que trae una herencia muy grande de su padre, que fue un hombre muy inquieto con respecto al estudio de todo lo que representó este territorio y estas grandes comunidades que tuvieron tremendo desarrollo y tremenda sabiduría, y que es la herencia que nos han dejado, es todo lo que llevamos nosotros escritos por dentro, y es en pos de lo que debemos ir en busca de ello. Entonces la invitación es para que busquen, investiguen y conozcan más de todo aquello que nos pertenece, como es ese Tahuantinsuyo, y que lo traemos grabado en nuestra sangre. Nuevamente muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Aquí quedan con los datos acerca de nuestras redes. Cualquier inquietud, cualquier sugerencia, pues estamos atentos. Un abrazo para todos y hasta una próxima vez.